Saludos a todas las personas que nos acompañan y que inician este curso en la Universidad Bíblica Latinoamericana con nosotros. Mi nombre es José Enrique Ramírez, soy profesor de Antiguo Testamento de la institución. Hace muchos años hice mis estudios en Alemania, donde me doctoré en Antiguo Testamento, y les acompaño en esta oportunidad para tener una introducción de carácter general a los capítulos 1 al 11 del libro de Génesis. Como podemos ver en la pantalla, hemos colocado como título Relatos bíblicos acerca de los orígenes de la vida y la cultura, temas y problemas fundamentales del ser humano a través del tiempo. Cada una de estas afirmaciones, de estas indicaciones que se han dado, son palabras que han sido escogidas intencionalmente y que iremos explicando a lo largo de la presentación. Vamos a prestarle atención a 5 problemas, a 5 temas fundamentales que me parece que es necesario tomar en cuenta para tener una idea apropiada de esta unidad literaria y temática. El primer tema que me parece necesario mencionar antes de meternos de lleno en cada uno de los capítulos consiste en que la comprensión que nosotros tenemos de estos temas o tengamos de estos temas está generalmente establecida de antemano en la cultura. Quiere decir, aunque una persona no sea un asiduo o asidua visitante de la iglesia, la cultura en general tiene mucha información que transmite no como parte de la formación religiosa, sino como parte de la cultura en general acerca de los temas de la creación, de la Torre de Babel, del diluvio. Y muchas de estas informaciones las personas las van adquiriendo a través del tiempo y van formando una opinión de ella acerca de estos temas, y en algunos casos son informaciones que quedan aprendidas como verdades permanentes. Y de esto nosotros necesitamos tomar conciencia. El significado de estos textos, pues, muchas veces está preestablecido ya por la tradición cultural de las sociedades a las que nosotros pertenecemos. Una lectura nueva puede entrar en muchas ocasiones en contradicción con los contenidos que nosotros ya hemos asumido a través del tiempo como verdaderos. Entonces, sucede que en algunos casos se da un desplazamiento de la persona del interés directamente en el texto bíblico a la discusión de esas temáticas en los medios de modo general. La comprensión inicial que la persona tiene sobre Adán, Eva, la expulsión del paraíso, sobre Caín, Abel, sobre estas cosas, llega a ser asumida inconscientemente como una verdad definitiva. Lo que ha escuchado a través del tiempo, lo que ha aprendido, llega a darlo por sentado
como verdades absolutas o casi absolutas. Y sucede en muchos casos que la nueva información que la persona recibe sobre estos temas es percibida como si fuera un ataque a las verdades que han estado ahí por mucho tiempo. Es decir, en algunos casos, al recibir información nueva que es distinta a la que ya teníamos, se produce en muchas personas una actitud defensiva respecto de las nuevas informaciones. El estudio en algunas personas, más que una forma de enriquecimiento a partir de la nueva información, se puede convertir en una defensa de las creencias propias frente a todo dato que resulta disonante. Disonante quiere decir distinto al que se tenía sobre el tema en particular. El segundo punto que quisiera mencionar es la ubicación necesaria que tenemos que hacer de los escritos bíblicos, en este caso del Antiguo Testamento, en el contexto cultural del mundo antiguo. Es decir, Israel aparece en la historia de la cultura humana, en la historia antigua, en realidad cuando otras sociedades vecinas, como por ejemplo la cultura asiria, la cultura babilónica o la cultura egipcia, tenían ya una historia milenaria, 1000 y mucho más de 1000 años de existencia. Eso significa algo que a muchas personas les puede sorprender mucho, y es que la Biblia, a pesar de lo que popularmente se cree, no es el libro más antiguo en la historia de la cultura. Nosotros tenemos muchos libros muchísimo más antiguos que lo que entendemos hoy por lo que tenemos hoy por Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Este dato es importante porque quiere decir que muchos de los temas que trata el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, tienen antecedentes importantes en otras culturas. Quiere decir que ya habían sido tocados o mencionados de una u otra forma. En algunos casos, de modos muy parecidos a como posteriormente lo hará Israel. Es decir, que encontramos temáticas comunes y acercamientos parecidos en varias de estas literaturas. Esta semejanza en algunos temas o en el acercamiento a algunos temas se explica porque estas sociedades tenían, como es natural, preguntas similares sobre temas comunes. Por ejemplo, la mayor parte de estas culturas se preguntaron en un momento u otro sobre la razón y el sentido de la muerte. Se preguntaron sobre el destino de las personas queridas o conocidas que partían, es decir, que morían. Todas ellas se preguntaron sobre la causa o la razón de las grandes catástrofes naturales que implicaban muchas muertes y la destrucción de logros que ellos con mucho esfuerzo habían logrado alcanzar, se veían destruidos inexplicablemente para ellos en algunos casos de minutos.
El origen y la explicación de los grandes motivos e impulsos humanos, lo que nosotros llamaríamos las grandes motivaciones psicológicas, las grandes experiencias fundamentales de la conducta humana, como por ejemplo la culpabilidad o la envidia o la injusticia o el origen del mal. Todas estas eran preguntas que para ellos eran fundamentales. Un tercer aspecto que nos interesa mencionar como valioso para hacer una introducción a la temática de Génesis 1 al 11 es la naturaleza, el sentido, el propósito de las narraciones que tenemos en este bloque de literatura. Aunque parezca evidente decirlo, es importante recalcar que los relatos, las narraciones que nosotros tenemos en Génesis 1 al 11 no consisten en descripciones noticiosas o en descripciones históricas como usualmente se cree. Lo que tenemos aquí, y es muy importante señalarlo, no es la descripción histórica de acontecimientos sucedidos en el pasado. Esta es una opinión muy generalizada, muy arraigada y tenida como una verdad fundamental. Pero vamos a ver que esto en realidad es distinto. Los relatos que nosotros tenemos en Génesis 1 al 11 son literatura. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el propósito fundamental es el de captar, no tanto el describir sucesos del pasado, como captar con profundidad psicológica y con belleza simbólica algunos de los problemas humanos más apremiantes de siempre en todas las culturas. Repito, no una descripción de acontecimientos del pasado, sino la captación de los grandes problemas humanos presentes en toda cultura, en todo tiempo. No se trata, pues, de hechos sucedidos en el pasado, sino de problemas de la actualidad. Problemas fundamentales del ser humano captados con arte y penetración psicológica en narraciones breves. El cuarto punto que nos interesa destacar es la naturaleza literaria de los relatos. Tomemos, por ejemplo, un ejemplo que usualmente el de Génesis 1 es entendido popularmente como la descripción del origen del mundo en el que nosotros vivimos. Voy a mostrar brevemente por qué este relato fácilmente puede explicarse como un relato de naturaleza poética, no como un relato histórico o como un relato descriptivo de acontecimientos en la escala biológica de la naturaleza de la historia. ¿Qué es? En Génesis 1 podemos ver fácilmente lo que nosotros podríamos llamar rasgos hímnicos, poéticos de la estructura. Nosotros vamos a ver en Génesis 1 ciertas expresiones o fórmulas que se repiten reiteradamente a lo largo del capítulo. Y Dios dijo tal cosa y fue así. Y Dios dijo y fue así.
de una forma repetida. Esta cadencia va creando una sonoridad de tipo acústico muy propia del carácter poético de los relatos. Igualmente lo podemos ver con la expresión, dependiendo las traducciones que estamos usando en ese momento, y pasó una tarde, y pasó una mañana, y fue el día primero. Y pasó una tarde, y pasó una mañana, y fue el día segundo. Nuevamente, estas fórmulas de repetición van creando una estructura muy armónica, muy simétrica en todo el relato. Interesa esta cadencia que vamos a ver. Vamos a tener también lo que algunos autores llaman expresiones o fórmulas de aprobación. A lo largo del texto encontraremos la expresión y vio Dios que tal cosa era buena, y vio Dios que era bueno, y así sucesivamente. Igualmente, dentro del mismo relato vamos a encontrar algunos recursos poéticos como uno que se conoce en la teoría literaria como el merismo, que es la expresión de dos realidades eh, que constituyen ellas son dos expresiones polares que representan ellas toda una unidad, como cuando se dice el cielo y la tierra, la luz y las tinieblas, el día y la noche, las aguas y la tierra seca, son expresiones polares que tratan de describir en forma poética toda una realidad que está comprendida por esas dos expresiones. Como nos decimos nosotros, y explicó todo de principio a fin. Otro no es el último, no es el único, podríamos seguir mencionando más, pero no es necesario. Vamos a mencionar un último elemento poético de este relato de Génesis 1 y es la organización litúrgica del relato. Nosotros vemos que el relato está estructurado a partir de una escala basada en el siete días de la creación. Y el día séptimo, que es el día de la perfección, donde todo termina y concluye como estaba previsto, entonces nosotros vemos la instauración del día de descanso. Se instaura una celebración litúrgica, el descanso del día sábado. Bendijo Dios el día séptimo y lo consagró. Por todo esto, podemos decir que ver en Génesis 1 la descripción física de la creación del mundo es en realidad imponer al texto una idea que le es ajena y que violenta de alguna manera su profundo sentido religioso. Introduce innecesariamente un conflicto artificial con las ciencias, promueve la duda en muchas personas que se ven confrontadas con una dualidad innecesaria entre la Biblia versus la ciencia, y en el caso de muchas personas prepara para la pérdida de las creencias religiosas de cara a la cultura contemporánea, cuando la finalidad del relato consiste y busca más bien el fortalecimiento de las creencias religiosas. Terminamos esta introducción diciendo que nosotros vamos a encontrar en esta unidad de Génesis 1 al 11 algunas preguntas fundamentales. Vamos a mencionar simplemente
algunas preguntas que pueden estar expresadas con más o menos acierto, más o menos tino, pero que de alguna forma reflejan algunas de las inquietudes que en el fondo algunos de estos capítulos están planteando. Por ejemplo, en Génesis 1 vamos a ver nosotros planteado como pregunta fundamental, entre otras cosas, cómo se ha de entender el dominio del ser humano sobre la naturaleza y su relación con ella. Las preocupaciones ecológicas de la actualidad nos explican por qué una pregunta como esta es tan necesaria. En los capítulos 2 y 3 de Génesis, nosotros vamos a ver el tema de la salida del paraíso visto como expulsión por algunas personas, visto por otras no tanto como una expulsión, pero más bien como la entrada natural del ser humano a un estado de responsabilidad moral frente a Dios y frente a su prójimo. Es como si fuera una salida del útero. El bebé no estaba destinado a vivir eternamente en un útero idílico, sino de salir a confrontar los grandes problemas existenciales para los cuales ya está preparado. Algunas personas ven en los relatos de Génesis 3 y 4 una pregunta fundamental, a saber cómo, si esta es la creación de Dios, una creación buena, cómo este mundo se nos presenta a nosotros muchas veces como todo menos como algo paradisiaco. ¿Cómo entender entonces ese aparente conflicto? En un capítulo como Génesis 4, el relato de Caín y Abel, algunas personas ven la pregunta de qué hacer cuando sin razón alguna que lo justifique, nosotros, como en el caso de Caín, experimentamos injusticias que hunden inexplicablemente nuestras vidas en el caos, por situaciones que van más allá de lo que podemos entender, controlar o predecir, cosas que nos acontecen inexplicablemente y que modifican nuestras vidas de una forma drástica. O como en el capítulo 5 en adelante, donde se plantea cómo se ha originado la cultura y por qué las cosas son en nuestra sociedad del modo que lo son. ¿Cómo entender que siendo el ser humano la corona de la creación sea al mismo tiempo tan frágil frente a las fuerzas de la naturaleza como lo vamos a ver en el relato del diluvio? Terminamos recapitulando entonces, diciendo que la comprensión de estos temas de Génesis 1 al 11 en muchos casos está establecida de antemano por la cultura de la cual formamos parte. Por ello, en segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta la necesaria ubicación del Antiguo Testamento en el contexto
cultural del mundo antiguo. Tenemos que tomar luego en cuenta el carácter literario de las narraciones que tenemos en este conjunto de textos, y tomando en cuenta estos factores, podríamos entonces en las sesiones que vienen con otros colegas y con otras lecturas, entrar de lleno en algunas de las preguntas fundamentales que tenemos en Génesis 1 al 11. A todas las personas que inician este curso, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a iniciar el debate, el aprendizaje, la lectura y el diálogo que vienen en adelante en estas próximas semanas. Que estén muy bien. Gracias.